Buenas tardes, el día de hoy voy a presentarles a las personas que no pudieron asistir a la segunda clase del curso de Matemáticas 3 el tema de la Ley General de Adición y Multiplicación. Es un tema bastante sencillo, pero que sí ocupa que comprendan varios conceptos. Vamos a irnos poco a poco hasta llegar a los ejercicios que vamos a estar realizando, que tienen que ver con, más que nada, con tablas que registran diferentes tipos de datos y nosotros tenemos que encontrar la probabilidad de que suceda un evento, otro evento, ambos eventos al mismo tiempo o alguno de ellos. Ya iremos viendo a lo largo de esta presentación. Y bueno, primero que nada voy a explicar lo que son los eventos mutuamente excluyentes. Como su nombre pues lo dice, el hecho de que sean excluyentes nos dicen que estos eventos son dos eventos que no van a poder suceder al mismo tiempo. Es decir, que si sucede el evento A o el evento 1, el evento 2 no va a poder suceder. O al revés, si sucede el evento 2, no es posible que suceda el evento A, el evento 1. Estos eventos no pueden suceder al mismo tiempo, o dicho de otra manera, estos eventos no tienen ningún elemento en común. Tal vez nos estemos preguntando qué es un evento. Bueno, esto como lo vimos en la primera clase, un evento es un resultado que podemos obtener y en un experimento al azar, como por ejemplo tirar un dado, un evento sería que salga un número par, por ejemplo, o que salga un número mayor a 4. Ahora, algunos ejemplos de eventos que son mutuamente excluyentes son los que voy a presentar a continuación. Uno de ellos es obtener un número 4 y obtener un número impar al tirar un dado. ¿Por qué estos eventos son mutuamente excluyentes? Bueno, si yo digo que quiero obtener un número 4 y que al mismo tiempo quiero obtener un número impar al tirar un dado, pues esto no es posible porque los números impares del dado únicamente son 1, 3 y 5. Y los demás pues no son impares, en realidad son pares. Entonces no es posible que yo pueda obtener un número 4 y que a la vez obtenga un número impar cuando yo tiro un dado, porque el número 4 nunca va a ser un número impar, siempre va a ser un número par, entonces estos dos eventos no pueden suceder al mismo tiempo. Ahora, si estuviéramos trabajando con dos dados, pues ahí a lo mejor sí, porque uno podría salir impar y el otro podría ser con el número 4, pero en este caso los eventos mutuamente excluyentes más que nada trabajan con un experimento. Ahora, otro ejemplo es obtener una reina y obtener un rey al sacar una carta de un mazo de cartas. Como dice ahí, si nosotros sacamos una carta de un mazo de cartas, nosotros no vamos a poder tener una reina y un rey al mismo tiempo. Es decir, no es posible que yo saque una carta y que tenga la reina y que también tenga el rey en la misma carta. No es posible, ¿por qué? Porque son eventos que o sucede que es reina o sucede que es rey. No es posible que salgan al mismo tiempo. No, no es posible, simplemente por el hecho de que eh, tenemos nuestros símbolos en un mazo de cartas que son As, 1, 2, As, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, J, reina y rey. Y cuando sacamos una carta solamente es posible sacar uno de estos, ¿no? A la vez. No es posible que yo tenga una As y un número 3 en la misma carta. No, solamente es uno de ellos. Y por esto mismo, pues no se puede obtener una reina y un rey en la misma carta. Otro ejemplo común es también con un dado de eventos mutuamente excluyentes, que sería obtener un número menor a 2 y obtener un número par al tirar un dado. ¿Por qué? Porque si nos ponemos a analizar ambos eventos, el primer evento nos dice, quiero obtener un número que sea menor a 2. ¿Cuál es el único número que es menor a 2 de un dado? Pues es el número 1. Ahora, por el otro lado, el segundo evento nos dice que cuál es la probabilidad de obtener un número par al tirar un dado. El número 1 y el número par y obtener un número par son eventos totalmente mutuamente excluyentes porque otra vez no pueden suceder al mismo tiempo. Si yo tiro un dado y me sale un número 1, no es posible que yo tenga un número par porque el número 1 es un número impar. Igualmente, si yo obtengo un número par, puede ser tanto 2 como 4 como 6, pero jamás me va a salir el número 1 porque es un número impar. Bueno, jamás voy a tener un número par que a la vez es el número 1, porque el número 1 siempre es impar. Entonces, lo único que hay que comprender de los eventos mutuamente excluyentes es que son eventos que no pueden suceder al mismo tiempo. Es imposible debido a su naturaleza. Y pues vamos a verlo un poco más a detalle en los siguientes ejercicios.
aquí hay otra manera de poder entender los eventos mutuamente excluyentes. Normalmente nosotros vamos a tener dos conjuntos, por ejemplo, el conjunto A y el conjunto B. Estos eventos, pues cada uno tiene un conjunto de datos, ¿no? Por ejemplo, podemos decir que el conjunto A tiene los números 3 y 5 y el conjunto B tiene los números, no sé, 4 y 6. Estos números son mutuamente excluyentes. ¿Por qué? Porque no tienen ningún elemento en común, ninguno. Entonces, cada uno pues está en un círculo separado y no tienen ninguna intersección, no tienen ningún punto en donde ellos se junten, como lo es en un diagrama de Venn, que hay una parte donde los dos círculos se cruzan. En los eventos mutuamente excluyentes esto no pasa porque no tienen ningún elemento en común. Por eso se llaman mutuamente excluyentes, porque si sucede uno, no puede suceder el segundo. No tienen elementos en común y no pueden suceder al mismo tiempo. Ahora, hay dos conceptos que van a ser muy útiles a lo largo de estos ejercicios que vamos a ver a continuación, y estos ejercicios tienen que ver con la teoría de conjuntos. Como les digo, un conjunto es como un set de datos, puede ser un set de números, un set de palabras, y pues este conjunto de palabras o de números o de datos, pues puede tener diferentes como operaciones con otro conjunto. Una de estas operaciones que es una de las más comunes, es la unión. ¿Pero qué es la unión? ¿Ok? La unión, como lo dice su definición, es un conjunto que está conformado por todos los elementos que le pertenecen a ambos conjuntos. Entonces, en este caso, como les digo, tenemos nuestro conjunto A y tenemos nuestro conjunto B. Cada conjunto tiene su set de números y van a tener pues cada uno sus propios datos, ¿no? Entonces, una de las operaciones que tú puedes hacer con estos dos conjuntos es la unión. Como su nombre lo dice, esta operación, la unión, consiste básicamente en unir estos dos conjuntos que tú tienes. Y bueno, el hecho de que se unan, pues significa que ahora van a estar, o sea, el nuevo conjunto que se va a crear con la operación de la unión va a ser un conjunto que va a incluir tanto todos los elementos que tenía el conjunto A como todos los elementos que tenía el conjunto B. De ahí su definición, de ahí su nombre, que es la unión. Simplemente es unir los elementos de A y los elementos de B en un nuevo conjunto que va a ser pues obviamente más grande porque vas a incluir los elementos de A y los elementos de B y pues van a estar todos juntos en un nuevo conjunto. El operador de unión está simbolizado por el signo que parece una U, como se puede observar aquí en el signo azul. Es literalmente una letra U y pues se pueden acordar de él porque la U pues simboliza unión, ¿no? Así como empieza la palabra unión. Y a veces vamos a tener problemas en donde nos digan situaciones. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que yo obtenga, si yo tiro un dado, de que yo obtenga un número par o que yo obtenga un número 5? Si esto sucede, pues tú vas a decir, ok, este evento va a suceder si es un número par o si es el número 5. Entonces aquí sucede una unión de que tu evento puede suceder si es un número par, pero también puede suceder si es, pues, tu número 5, que es parte de tu segundo conjunto. Entonces, básicamente estás haciendo una unión de estos dos conjuntos y pues el hecho de que utilicen la palabra o la conjunción o, cuando tú veas la palabra o, vas a saber que se trata de una unión. Entonces, pues las probabilidades normalmente aumentan cuando hay uniones, porque ahora hay más posibilidades de que tu evento suceda. No sé si me estoy dando a entender, pero va a quedar más claro cuando veamos los ejercicios. Ahora, otro concepto es la intersección. Probablemente ya han escuchado de esta palabra y básicamente significa, como su definición lo dice, que es un conjunto que va a estar conformado solamente por los elementos que van a tener en común los dos conjuntos. Es decir, la intersección siento yo que es un poco, bueno, es igual de sencilla que la unión, pero con la intersección ustedes solamente se van a fijar en cuáles son los elementos que tienen en común tanto el conjunto A como el conjunto B. Es decir, van a analizar ambos conjuntos y van a decir, ok, ¿cuáles son los elementos que están presentes en ambos conjuntos? Ahora, así como el concepto de la unión o la operación de la unión estaba representada por una U, el operador de intersección básicamente va a estar simbolizado por el signo
que parece una U volteada, así como aparece aquí en el signo azul. Es como si fuera una U que está de cabeza. Y cuando veamos este signo, vamos a saber que estamos hablando de intersección. Es decir, que tenemos que obtener cuáles son los elementos que tienen en común los dos conjuntos. Ahora, así como en la unión, la palabra O simboliza una unión de conjuntos, en este caso, la letra o la palabra o la conjunción y, así como dice aquí, la letra Y, va a simbolizar una intersección. Por ejemplo, un ejemplo es que yo tire un dado y yo diga, ok, quiero saber cuál es la probabilidad de que me salga un número, no, que yo tire dos dados para hacerlo más fácil. Si yo tiro dos dados, ¿cuál es la probabilidad de que yo obtenga un número par en el primer dado y obtenga un número mayor a 5, por ejemplo? Ahí tú ya necesitas que tus dos condiciones se cumplan. Si una de ellas no se cumple, no sucede el evento. Entonces, en este caso sí es importante identificar que cuando vean la letra, la conjunción O en una oración, se está tratando de unión, y cuando vean la letra Y o la letra Y, se trata de una intersección, es decir, que van a buscar los elementos que tienen en común ambos conjuntos. Ahorita va a quedar más claro. De otra manera que se puede explicar esto de unión e intersección es a través de diagramas de Venn. Como les digo, el conjunto A y el conjunto B son dos conjuntos que pueden tener datos, pueden tener números, pueden tener palabras. Y cada conjunto pues tiene, por ejemplo, en este caso vamos a estar trabajando con números. Entonces, por ejemplo, el conjunto A, en este caso, en el de arriba, tiene los números 1, 2, 3 y 4. Ahora, nuestro conjunto B tiene los números 3, 4, 5 y 6. Si nosotros quisiéramos decir, ok, perdón, ¿cuál es la unión de ambos conjuntos? Pues básicamente solamente tenemos que unir los elementos de ambos conjuntos para crear un nuevo conjunto que involucre tanto los elementos de A como los elementos de B. Por eso en este caso, todos los círculos están pintados de azul, porque si hablamos de la unión, nos estamos refiriendo a que vamos a tener un conjunto que incluye todos los elementos del conjunto A y del conjunto B, los dos. Ahora, en el caso de abajo, que es donde dice A intersección B, porque tiene el signo de la U volteada, como les dije, la intersección trata de buscar los elementos que tienen en común ambos conjuntos. En este caso, como les digo, el conjunto A tiene los números 1, 2, 3 y 4, el conjunto B tiene los números 3, 4, 5 y 6, y si buscamos la intersección, pues simplemente nos vamos a preguntar, ok, ¿cuáles son los números o los elementos que tienen en común el conjunto A y el conjunto B? En este caso son los números 3 y 4, porque están presentes tanto en el conjunto A como en el conjunto B, y esa sería nuestra intersección, los números 3 y 4, porque son los elementos que tienen en común tanto el conjunto A como el conjunto B. Ahora, para que quede más claro, vamos a realizar un pequeño ejercicio. Si nosotros tuviéramos estos dos conjuntos, el conjunto A es 1, 2, 5, 7 y 9, y el conjunto B incluye los números 1, 3, 5 y 10. Si nosotros nos preguntáramos, ¿cuál es el conjunto A unión con B? ¿Qué tendríamos que hacer? Pues como les digo, la unión se refiere simplemente a unir los dos conjuntos entre sí. Entonces, si nos pidieran el conjunto que representa la unión de A y B, pues simplemente sería la unión de, bueno, repetí la palabra, pero simplemente sería crear un nuevo conjunto que incluya cada uno de los elementos que están en A y que están en B en uno nuevo, pues que incluya a todos. Si algún elemento se repite, no lo vamos a escribir dos veces, solamente lo vamos a escribir una vez porque pues ya está incluido. Entonces, pues para no repetirlo. Entonces, si queremos obtener la unión, como aparece aquí, solamente basta con crear un nuevo conjunto que incluya los elementos de A, que son 1, 2, 5, 7, 9, aquí están 1, 2, 5, 7 y 9, y agregarle también los elementos que están en el conjunto B. Ya, tiene 1, 3, 5, 10 y aquí están 1, 3, 5 y 10. Si se dan cuenta es un conjunto más grande porque pues uniste dos conjuntos distintos y pues en eso consiste la unión. Ahora, si nos estuvieran pidiendo la intersección, pues solamente ahora tenemos que cambiar nuestro chip y decir, ok,
ahora necesito saber cuáles son los elementos únicamente que tienen en común tanto el conjunto A como el conjunto B. ¿Y estos cuáles serían? Pues nos ponemos a ver cuáles tienen en común. El 1 está en ambos conjuntos, por lo que el 1 sería parte del conjunto de intersección. El 2 solamente está en el A, el 3 solamente está en el B, el 5 nos podemos dar cuenta que también que está en el A y también está en el B, por lo que el 5 también formaría parte de nuestros elementos de la intersección. Y pues el 7, el 9 y el 10 no están en los dos. El 7 y el 9 solamente están en el A y el 10 solamente está en el B. Entonces, ¿cuál sería nuestra intersección? Pues únicamente los dos números que están en ambos, que son el 1, porque está en el A y en el B, y el 5, que está en el A y en el B también. Esa sería nuestra intersección. Solamente nos basta con decir, ok, ¿cuáles son mis elementos en común? Checo los dos, veo cuáles están presentes en ambos conjuntos y hago un nuevo conjunto que incluya solamente esos elementos. Y bueno, ahora es momento de repasar algunos conceptos importantes para pasar a la siguiente parte de ejercicios, que ya son los que involucran tablas y son los más representativos de este tema. Y bueno, estos conceptos son, primero que nada, los eventos independientes, que como habíamos dicho en la clase pasada, estos son eventos en los que la probabilidad de uno de ellos no depende para nada de lo que haya ocurrido en el otro evento. Es decir, son eventos separados, uno no tiene nada que ver con el otro y cualquier cosa que pase en el primer evento no le va a afectar para nada en el segundo, porque son independientes. Como su palabra lo dice, cada uno depende por sí solo y no les pasa nada por el resultado que pase en el primero o en el segundo. Ahora, si hablamos de eventos dependientes, ahora sí va a cambiar un poco la cosa. Básicamente estos son eventos que, como habíamos mencionado en la primera clase, son eventos en los que el resultado del primer evento va a afectar el resultado del segundo evento y la probabilidad de este va a ser cambiada. En este caso, cualquier cosa que suceda en mi primer evento, pues sí va a tener una repercusión en mi probabilidad del segundo evento y vamos a tener que hacer algunos cambios, pero en este caso solamente hay que identificar que los dependientes son cuando la probabilidad de uno de ellos depende de lo que pasa en el primero y los independientes son lo contrario, eventos en donde ninguno de ellos depende de lo que pasa en el otro, son totalmente independientes, no pasa nada si en el primero cae un 5, un 4, un 3 o un 2, no le va a afectar en nada en el segundo evento. Y pues los eventos mutuamente excluyentes, que son los que vimos el día de hoy, y son eventos que no pueden suceder al mismo tiempo. Es decir, que no tienen ningún elemento en común. Básicamente también se puede interpretar como que su intersección es de cero. O sea, no tienen ningún elemento en común y son como dos bolitas apartadas entre ellas. No tienen ningún punto en donde ellos crucen porque no tienen elementos en común. Y pues como aquí dice, cuando tenemos dos eventos mutuamente excluyentes, su intersección va a ser de cero, porque no tienen ningún elemento en común. Y bueno, ahora sí es momento de pasar con las leyes de adición y de multiplicación, que son las leyes que pues nos importan más que nada en esta clase. La ley de adición, básicamente como su nombre lo dice, va a involucrar una suma, ¿no? Y va a ser principalmente para los casos en donde nos pidan una unión de conjuntos o unión de distintos pues datos, ¿no? Entonces recordemos que una unión es básicamente unir dos conjuntos de datos en un nuevo conjunto que va a ser pues más grande y que va a incluir los elementos de los dos datos. Vamos a tener dos casos especiales y debemos identificar pues qué tipo de caso estamos trabajando para saber qué fórmula usar. En realidad las fórmulas no cambian mucho, son muy parecidas, pero sí hay que identificar en qué caso se usa cada uno para poder utilizar la fórmula correcta. Y también es importante tener en cuenta los conceptos de mutuamente excluyentes, eventos independientes, eventos dependientes, porque también esto nos va a ayudar a identificar qué fórmula usar. Primero que nada, este es el caso 1 de la ley de adición. Como les digo, son dos casos para cada ley. Este es el primero de la ley de adición. Y esta básicamente se usa solamente cuando tenemos dos eventos que son mutuamente excluyentes. Otra vez, mutuamente excluyentes es que los dos conjuntos no tengan ningún elemento en común y que si sucede uno, el otro no puede suceder y que no, o sea, básicamente no pueden suceder al mismo tiempo.
Ahora, en este caso, pues la fórmula va a ser muy sencilla. Solamente va a consistir en que la unión del evento A con el evento B va a ser igual a la suma de sus probabilidades. Es decir, sacamos la probabilidad del evento A, sacamos la probabilidad del evento B y simplemente la sumamos de manera directa. No necesitamos hacer nada más. Pero solamente aplica para eventos que son mutuamente excluyentes. Como les digo, eventos que no pueden suceder al mismo tiempo. Entonces, si tú ya identificaste que el problema que te están dando son eventos mutuamente excluyentes o que no pueden suceder al mismo tiempo, automáticamente sabes que debes utilizar esta fórmula. Y bueno, un ejemplo de esto en donde se utilizaría esta ley, que solamente consiste en sumar las dos probabilidades, sería si nos dicen, determina la probabilidad de que caiga un número par o que caiga un número 5 al tirar un dado. Como dijimos al mismo tiempo, al inicio de la clase, si tiramos un dado y queremos que salga un número 5, jamás va a ser posible que si me sale el número 5, a la vez también me salga un número par, porque el número 5 jamás va a ser un número par. E igualmente, si yo saco un número par, jamás me va a salir un número 5, porque el número 5 no es un número par. Entonces, si tuviéramos esta situación, automáticamente decimos, oh, son eventos mutuamente excluyentes. Entonces, ¿qué fórmula usaría? Solamente sumo las dos probabilidades. Y bueno, primero que nada sacamos la probabilidad del primer evento, que sería, ¿cuál es la probabilidad de que me caiga un número par? Pues esta sería solamente un medio o 3/6, porque solamente son los números 2, 4 y 6 de mis 6 posibles números, que en la probabilidad quedaría 3/6 o un medio, y le sumo la probabilidad del evento B. El evento B en este caso es obtener un 5 al tirar un dado, y pues eso, si obtenemos la probabilidad de eso, sería un sexto, porque pues solamente hay un número 5 al tirar un dado y hay 6 posibles resultados, entonces sería un sexto. La sumamos de manera directa porque son eventos mutuamente excluyentes y obtenemos que la unión del evento A y del evento B es igual a 2/3. Acuérdense que les dije que las uniones, cuando veamos la palabra o sea, es que sucede este evento o que sucede este evento, automáticamente sabemos que se trata de una unión. Y aquí se comprueba porque dice, determina la probabilidad de que caiga un número par o un número 5 al tirar un dado. Como dice o, pues sabemos que se trata de una unión y identificamos que son eventos mutuamente excluyentes, por lo que se utiliza esta fórmula. Ahora, ¿qué pasaría si no tengo eventos que son mutuamente excluyentes? Entonces la fórmula cambia un poco, pero no mucho, no se preocupen. Como les digo, los eventos mutuamente excluyentes son eventos que no pueden suceder al mismo tiempo. Entonces, si decimos que un evento no es mutuamente excluyente, pues inferimos que son eventos que sí pueden suceder al mismo tiempo, o que sí tienen una intersección si hacemos sus diagramas de Venn, o que sí tienen elementos en común. Entonces, en este caso, pues hay que hacer algo diferente en la fórmula. Como lo dice aquí la definición, la probabilidad de que ocurra A o que ocurra B, el evento A o el evento B, es igual a la suma de ambas probabilidades, que es lo mismo que estábamos haciendo, pero menos la intersección de ambos eventos. ¿Qué significa esto? Que si nosotros tenemos dos eventos que no son mutuamente excluyentes, es decir, que sí tienen intersección, que sí pueden tener intersecciones o elementos en común, pues para sacar nuestra unión o para obtener la probabilidad de que suceda un evento o el otro evento, vamos a sumar la probabilidad del evento A más la probabilidad del evento B, pero una vez sacado esta suma, le vamos a restar la intersección, la probabilidad de la intersección del evento A y del evento B. Es decir, le vamos a restar la probabilidad de que sucedan los elementos que tienen en común ambos eventos. Y pues a lo mejor ahorita suena un poco confuso de que cómo le vamos a hacer para restarle pues la intersección, pero como les digo, con los ejemplos queda mucho más claro. En este caso la fórmula que tenemos es, bueno, se las repito, la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección o la probabilidad de los eventos que tienen en común los pues números sí, la probabilidad de los números de los conjuntos que tienen en común estos dos conjuntos.
Y bueno, un ejemplo en el que utilizaríamos esta fórmula sería en este. Si nos piden determinar la probabilidad de que caiga un número par o de que caiga un número del 1 al 3. Si nos ponemos a analizar estos dos eventos, vamos a ver por qué son no mutuamente excluyentes. ¿Cuáles serían los elementos del primer evento? El primer evento nos dice que caiga un número par. Los números pares son 2, 4 y 6. Entonces, estos son mis tres números del evento A. Ahora, mi segundo evento me dice o que caiga un número del 1 al 3. ¿Cuáles son los números que están incluidos en este conjunto? Pues 1, 2 y 3, ¿no? 2, 4, 6 en mi evento A y 1, 2 y 3 en mi evento B. Aquí, ¿por qué no podemos decir que son mutuamente excluyentes? Porque sí tienen un elemento en común ambos eventos. ¿Cuál es? Pues el número 2. El número 2 está presente en el primer evento porque los números pares son 2, 4 y 6. Y también está presente en mi segundo conjunto, que era 1, 2 y 3. En los dos está presente el número 2. Entonces ahora no puedo decir que son mutuamente excluyentes. No lo son. Entonces, en este caso, utilizaríamos esta fórmula. Vamos a hacer este ejercicio de determinar la probabilidad de que caiga un número para un número del 1 al 3 para ver cómo funciona la fórmula. Y sería de esta forma. Primero, pues localizamos nuestros dos conjuntos. Como les digo, el conjunto A es 2, 4 y 6. El conjunto B es 1, 2 y 3. Y primero que nada tenemos que decir, ok, ¿cuál va a ser mi intersección? ¿Cuál va a ser mi intersección? La intersección, recuerden que dijimos que era los elementos o el elemento que tengan en común los dos sets, los dos conjuntos. En este caso, el elemento, en este caso solo es uno, el elemento que tienen tanto el set, el conjunto A como el conjunto B, es el número 2. Aquí está el número 2 y aquí también está el número 2. Por lo que decimos, ok, mi intersección va a ser el número 2. Entonces, ya que sabemos que pues el número 2 es mi intersección porque está presente en los dos conjuntos, ahora sí puedes decir, ok, ya puedo aplicar mi fórmula. ¿Cuál es la probabilidad? Perdón. El ejercicio nos dice, determina la probabilidad de que caiga un número par o un número del 1 al 3. Mi fórmula para eventos no mutuamente excluyentes me dice, tengo que sumar la probabilidad del evento A más la probabilidad del evento B y restarle la intersección del evento, la probabilidad de la intersección del evento A y B. Primero que nada, ¿cuál es la probabilidad del evento A? En este caso, la probabilidad del evento A es 1/2 o 3/6 porque, otra vez, tenemos 3 números y tenemos 6 posibilidades, entonces me da 1/2, la primera probabilidad. Mi segunda probabilidad del evento B, en este caso el evento B es un número del 1 al 3, igualmente son 3 números, son 6 posibilidades en el dado, mi probabilidad del evento B es de 1/2 también. Pero acuérdense que en esta fórmula tenemos que restarle también la probabilidad de la intersección de ambos conjuntos. La intersección de ambos conjuntos solamente es el número 2, como lo habíamos dicho. Entonces obtenemos la probabilidad de que al tirar un dado nos salga un número 2 y obtenemos que esa probabilidad es un sexto porque tenemos 6 posibilidades y solamente pues me están diciendo que si sale el número 2 pues esa es mi intersección. Entonces solamente sería un sexto. Hacemos la suma y la resta, sumamos la probabilidad del evento A, que es un medio, más la probabilidad del evento B, que es un medio, y le restamos la intersección, la probabilidad de la intersección, que es de un sexto, y nos da de resultado final que la unión del evento A y del evento B, o la probabilidad de que caiga un número par o un número del 1 al 3, es igual a 5 sextos. Y esto también lo podemos visualizar de manera, pues con lógica, porque si nosotros dijéramos, ok, si yo tiro un dado y mi evento sucede si cae un número par o si tiro un número del 1 al 3, pues yo digo, ok, si yo hago mi unión en mi cabeza, ya tengo que el número 1, 2 y 3 van a cumplir con esta condición, porque eso me dice el evento B. Además de esto, mi primer evento me dice que también va a cumplir pues mi condición si cae un número par. Entonces, mis números pares son 2, 4 y 6. Yo ya tenía contemplado en mis primeros números que el 2 pues estaba, o sea, formaba parte de que se cumpliría mi evento, pero además le voy a agregar los dos números que no estaban, que era el 4 y el 6. ¿Cuántos números me queda? ¿Cuántos números tengo ahora? Pues me queda el 1, el 2, el 3, el 4 y el 6. Y son 5 números. ¿De cuántas posibilidades? 6. Entonces, pues concuerda con lo que nosotros sacamos. 5 sextos es la probabilidad de que yo obtenga un número par
o un número del 1 al 3. Ahora, vamos a verlo con una tabla. Con una tabla de datos que son como los ejercicios que vamos a estar viendo a lo largo de esta clase y también en la tarea. Entonces, por ejemplo, estas tablas son muy comunes. En estas tablas, como podemos observar, tenemos dos tipos de datos. En las columnas tenemos las nacionalidades de la gente, que son, en este caso, son 4, México, de Francia, de Rusia y de España. Y en las filas tenemos pues dos grupos de personas, hombres y mujeres. Al final de la última columna y la última fila representan los totales de ambos datos. Por ejemplo, en este caso, en el 100 representa el total de hombres, el 80 representa el total de mujeres y el 180 representa el total de personas en general. En este caso, el 60 representa el total de personas de México, el 25 el total de personas de Francia, el 70 el total de personas rusas de Rusia y el 25 el total de personas de España. Esos sumados también me dan 180. Entonces, cada uno de estos cuadritos en donde intersectan dos datos, por ejemplo, el 15 representa la intersección de Francia y hombres, es decir, hay 15 hombres que son de Francia o 15 personas de Francia que son hombres. Saber leer esta tabla pues es muy importante para lo que nos van a pedir, pero pues vamos a hacer estos pequeños ejercicios primero para analizar cómo resolver estos ejercicios. Primero, ¿cuál es la probabilidad de que sea mujer? Si yo obtengo una persona al azar de este set de datos, ¿cuál es la probabilidad de que sea mujer? Primero que nada tenemos que observar cuál es nuestro total de personas. Nuestro total de personas siempre va a ser el de aquí. 180 personas en total. Entonces yo digo, ok, de mis 180 personas en total, ¿cuántas van a ser mujeres? Pues revisamos aquí cuál es el total de mujeres y aquí dice que son 80. Por lo tanto, para mi probabilidad solamente tengo que poner el número de casos favorables entre el número total de casos. Mi número de casos favorables es de 80 porque tengo 80 mujeres y mi número total de personas es de 180. Entonces la probabilidad sería 80 sobre 180. O, representado con porcentaje, 44.4%. Como se puede observar, pues solamente tuve que analizar cuál es mi total de personas, cuál es mi total de mujeres y decir, ok, mi probabilidad es que la probabilidad de que si yo selecciono una persona al azar y la probabilidad de que sea mujer es de 80 sobre 180. Si lo cambiamos a decimal nos da 44.4%. Ahora, ¿cuál sería la probabilidad de que es de España, de que sea de España? Pues otra vez me pongo a ver la tabla y digo, ok, pues como siempre mi total de personas va a ser de 180 y quiero saber cuál es mi total de personas que son de España. Mi total de personas de España es de 25, entonces otra vez solamente tengo que poner cuántas personas hay de España entre mi total de personas para saber la probabilidad. Y como les digo, sería 25 sobre 180, que es el total de personas de España sobre el total de personas. Y pues esto si lo paso a porcentaje me da 13.88. Ahora, otro tipo de ejercicios que pueden venir y que tratan ahora sí ya de los conceptos de unión son cuando ya utilizan la letra O. Como podemos ver aquí, dice, ¿cuál es la probabilidad de que si yo selecciono una persona al azar, sea mujer o sea de España? Acuérdense que para la unión, pues tenemos que ver primero si son eventos mutuamente excluyentes, si son mutuamente excluyentes o no. Habíamos dicho que los eventos mutuamente excluyentes eran los que no tenían ninguna intersección, es decir, los que no tenían ningún elemento en común. Es decir, si yo tengo mi evento A y mi evento B, estos no pueden suceder al mismo tiempo. Pero en este tipo de tablas, pues por ejemplo, si yo digo, aquí me dicen, ¿cuál es la probabilidad de que sea mujer o sea España? Esos son mis dos eventos. Tengo que ver si estos dos pueden suceder al mismo tiempo o no. Y yo digo, ok, si tengo mujeres, y me fijo aquí en los números de mujeres, son 25 de México, 10 de Francia, 40 de Rusia y 5 de España. Aquí estoy viendo que ya hay una intersección entre España y mujeres, porque hay 5 personas que cumplen con los dos eventos, que sean mujeres y que a la vez sean de España.
Entonces, como yo veo que si hay una intersección de estos dos eventos, entonces digo, ok, son eventos no mutuamente excluyentes. Y si no son mutuamente excluyentes, usamos la fórmula, la segunda fórmula que les enseñé. Suma las dos probabilidades y le restas la intersección. Las dos probabilidades de los dos eventos y les restas la probabilidad de la intersección. Entonces, en este caso, pues decimos, ok, mi evento A, ¿cuál es? Mi evento A es que sea mujer. ¿Cuál es la probabilidad de que sea mujer si yo agarro una persona al azar de estos datos? Nuevamente decimos, ok, ¿cuál es mi total de mujeres? Mi total de mujeres es de 80 sobre 180 y esa sería mi total de mujeres es de 80 y mi total de personas es de 180. Entonces, mi probabilidad de que si yo obtengo una persona al azar sea mujer sería de 80 sobre 180. Ahora, ya tengo mi probabilidad del evento A, me paso a la probabilidad del evento B. ¿Cuál es la probabilidad de que si yo selecciono una persona al azar sea de España? Nuevamente, veo cuántas personas hay de España, que son 25, veo cuántas personas son totales, que son 180, y digo, mi probabilidad de que si yo agarro una persona al azar sea de España es de 25 sobre 180. Finalmente, solo hay que observar cuál sería la intersección de estos dos eventos. Perdón. Para que estos dos eventos se cumplan al mismo tiempo, pues tengo que ver en la tabla. ¿Cuál es el cuadrito donde me dice que ambos eventos se cumplen al mismo tiempo? Bueno, repito la información. Después tenemos que obtener ahora sí la intersección que existe en el evento A y el evento B. Como les digo, la intersección es los elementos, el número de elementos en los que se cumplen las dos condiciones, es decir, que sea mujer y que sea de España. Entonces, que cumpla con las dos condiciones. Nos vamos a nuestra tabla y buscamos en qué cuadrito está el número donde nos dice cuántas personas son de España y a la vez son mujeres. En este caso podemos observar que son 5 las personas que cumplen con las dos condiciones, es decir, que sean de España y mujeres a la vez. Y pues para sacar la probabilidad de esto, simplemente es ese número, que serían nuestras 5 personas, entre el total de personas, que es 180. Y pues ya nada más nos queda hacer la suma, 80 sobre 180 más 25 sobre 180 menos 5 sobre 180 nos da una probabilidad de 55.5% o 100 sobre 180 pues en fracción, ¿no? Vamos a seguir el mismo proceso para el ejercicio 4, que nos dice cuál es la probabilidad de que sea hombre o que sea de Rusia. Usamos la misma fórmula porque, como les digo, pues hay personas que cumplen con las dos condiciones, como nos lo dice la tablita. Hay 30 personas que son de Rusia y que también son hombres. Entonces sí tenemos intersección, lo que significa que son eventos no mutuamente excluyentes y debemos usar esta fórmula, que es la suma de las dos probabilidades menos la probabilidad de la intersección de ambos eventos. Obtenemos la primera probabilidad, que sería cuál es la probabilidad de que sea hombre, que sería 35 sobre 180, porque una disculpa, sería 100 sobre 180 porque son 100 hombres y 180 en total. Y la probabilidad del evento B sería, son 60 personas que son de Rusia entre nuestras 180 personas que son totales. Y a esto le restamos simplemente la intersección, la probabilidad de la intersección de ambos eventos, que serían el número de personas que son tanto hombres como de Rusia, que son 30. Y como les digo, pues la probabilidad sería este número entre el total de personas, que 180 sería 30 sobre 180. Hacemos la suma, 100 sobre 180 más 70 sobre 180 nos da 170 sobre 180 y le restamos nuestra intersección, que sería 30 sobre 180. Y finalmente nos queda que la probabilidad de que sea hombre o sea de Rusia es del 77% o en fracción 140 sobre 180. Básicamente se utilizó la misma fórmula en ambos casos porque se trabajó con eventos que no son mutuamente excluyentes. Y en esto consiste la regla de la adición, simplemente es hacer uso del concepto de adición, que es cuando pues juntamos dos conjuntos y esto nos da la probabilidad de que suceda uno o que suceda el otro.
Cabe resaltar que en estos casos, como son eventos no mutuamente excluyentes, la fórmula consiste en sumar la probabilidad de que suceda el evento A más la probabilidad de que suceda el evento B menos la probabilidad de la intersección de ambos. Y bueno, para continuar, ahora tenemos que trabajar con los dos casos que existen para las leyes de multiplicación. Las leyes de multiplicación se utilizan cuando en una situación o en un problema nosotros observamos que está la palabra y, o sea, que nos piden que cuál es la probabilidad de que suceda el evento A y que también suceda el evento B. Es decir, que las dos condiciones se cumplan. Entonces, en este caso, tenemos que trabajar con dos casos. Uno de ellos va a ser, o lo vamos a utilizar cuando tengamos eventos que son independientes, y el otro va a ser para cuando tengamos eventos que son dependientes o que son condicionales. En este caso, recordemos que los eventos independientes son los eventos que son, pues que no tienen nada que ver entre ellos y que son, si uno sucede, no le va a afectar en nada al otro, no afecta su probabilidad ni nada. Entonces, cuando tengamos eventos independientes y nos pidan obtener la intersección de estos dos, que precisamente está dada por este signo que es de la U volteada, o que nos diga la letra Y. Recuerden, cuando tengamos una situación que nos digan quiero que suceda el evento A y que también suceda el evento B, simplemente vamos a tener que utilizar la regla de multiplicación, y en este caso sería que multipliquemos directamente la probabilidad de que suceda el evento A por la probabilidad de que suceda el evento B, de manera directa. Un ejemplo de esto, donde utilizaríamos esta ley de multiplicación, es determinar la probabilidad de sacar sol al lanzar una moneda y sacar el número 3 al tirar un dado. Son eventos independientes porque no tienen nada que ver entre ellos y si lo que suceda en el primero no le afecte nada en el segundo, es decir, son independientes, entonces solamente sacamos la probabilidad del evento A, que sería un medio porque solamente tienes dos partes de la moneda, cara o sol. Si te sale sol tendrías un medio de probabilidad, y un sexto sería la del evento B, que es obtener el número 3 al tirar un dado, porque solamente hay un número 3 en las 6 caras del dado. Multiplicas de manera directa estas dos probabilidades y te da que la probabilidad de obtener el número 3 al tirar un dado y de obtener el sol al tirar una moneda es de un doceavo. Solamente se multiplicó de manera directa. Ahora solamente nos queda un último caso que consiste básicamente en eventos que son dependientes o que son condicionados. Recordemos que los dependientes o condicionados son cuando ya lo que pasa en el primer evento pues depende de, va a afectar lo que va a pasar en el segundo evento o la probabilidad de este. Para estos casos, cuando tengamos eventos dependientes o condicionados, vamos a utilizar esta fórmula que nos dice la intersección o que suceda el evento A y también el evento B va a ser igual a la intersección de la probabilidad de la intersección de ambos eventos entre la probabilidad del evento B. Yo sé que esto suena un poco confuso, a lo mejor cuando lo escuchamos la primera vez, pero cuando revisemos el ejemplo ya nos va a quedar mucho más claro y va a tener mucho más sentido. Pero bueno, vamos a revisar cómo podemos aplicar estos ejemplos. Bueno, tenemos otra tablita y esta tablita, como podemos observar, es muy parecida a la pasada, solo que ahora en vez de tener países, tenemos profesiones, tenemos ingeniero, médico, abogado y ya. Y también están divididos por hombres y mujeres. Tenemos un total de personas de 1000, o sea, tenemos 1000 personas en esta tabla. Y estas están divididas por un lado, en hombres y mujeres, y por otro lado, en ingeniero, médico y abogado. Entonces, vamos a ver qué es lo que nos piden. Nuestro primer problema nos dice cuál es la probabilidad de que sea hombre si obtenemos una persona al azar y que también sea ingeniero. Es decir, me está diciendo la palabra y. Entonces, quieren que cumpla con las dos condiciones, que sea hombre y que también sea ingeniero. Aquí dice que lo puedo obtener solamente con visualizar la tabla, no necesito hacer ninguna operación y veamos por qué. ¿Por qué? Porque aquí en la tabla hay un cuadrito que literalmente nos dice
cuántas personas en total son ingenieros y también son hombres. En este cuadrito nos dice, nos dice que 140 personas son ingenieros y hombres. Entonces ya con eso podemos saber cuál es la probabilidad de que si yo agarro a una persona al azar, cumpla con estas dos características, que sería 140, que son el número de personas que son ingenieras y hombres, entre el total de personas, que sería 1000. Es decir, nuestra probabilidad de que si seleccionamos una persona al azar, sea hombre y sea ingeniero, es del 14%, o en fracción 140 sobre 1000. En estos casos solamente tenemos que visualizar la tabla, ver dónde está la intersección y dividirlo entre el total de personas. Muy sencillo. No necesitamos hacer ninguna operación, solamente es visualizar la tabla. Aquí hay un ejemplo muy parecido, solamente que cambian los datos que nos piden y nos dice cuál es la probabilidad de que sea mujer y que también sea abogada. Otra vez nos ponemos a ver cuál es nuestra intersección, es decir, cuál es el cuadrito que me dice que cumplen con las dos condiciones o mis dos eventos. En este caso, este cuadrito nos dice, ok, tienes 80 mujeres que son abogadas, es decir, tengo 80 personas que son mujeres y que a la vez son abogadas. Esa sería mi intersección. Para obtener la probabilidad solo tengo que dividir la intersección entre el total de personas, que son 1000, y me quedaría que mi probabilidad de que si yo selecciono una persona al azar sea mujer y sea abogada es del 8%, o en decimal 0.08. Estos son ejercicios muy sencillos, entonces cuando vean la palabra y me pida obtener dos condiciones, es decir, me pida obtener la probabilidad donde se cumplan dos condiciones, como es este caso, al mismo tiempo, solamente es buscar la intersección, dividirlo entre el total y listo. Muy sencillo y no tenemos que hacer ninguna operación. Ahora, este es un evento este es un problema, estos van a ser los problemas, por así decirlo, más complicados que nos pueden salir, pero en realidad no lo son, solamente es seguir un proceso que a lo mejor no estamos muy acostumbrados, pero sí podemos comprender de manera sencilla. Primero que nada, nos dice, ¿cuál es la probabilidad de que sea médico, de que si yo selecciono una persona al azar, sea médico, dado que es hombre? La palabra que me dice dado, o sea, me dice, dado que es hombre, me dice a mí que lo que quieren saber es cuántos de mis hombres son médicos. Por eso me dice, dado que es hombre. Dado que yo agarro el grupo de hombres, ¿cuántos médicos hay? Entonces aquí tienes que cambiar un poco tu chip. Es como si dijeras, ok, ahora mi total de personas ya no va a ser de 1000, porque ahora me están diciendo que solo les importan los hombres. Aquí me dice, ¿cuál es la probabilidad de que sea médico dado que es hombre? Entonces yo lo que hago es digo, ok, ¿cuál es mi total de hombres? Y digo, mi total de hombres es de 540. Ese es mi total de hombres. Ahora lo que me piden es cuántos, de tus hombres, de todos tus hombres, ¿cuántos son médicos? Entonces yo digo, ok, para sacar esta probabilidad, pues simplemente tengo que sacar las personas que son tanto médicos como hombres, o sea, los médicos hombres, que aquí me dice que son 230, y dividirlo entre, pues, mi total de hombres, ¿no? Porque como les digo, cuando les dice la palabra dado, solamente se tienen que fijar en lo que dice después, o sea, lo que diga después va a ser como tu nuevo total, porque eso es lo que les interesa. Les dice, dado que es hombre, ¿cuál es la probabilidad de que sea médico? Entonces, revisamos cuál es el total de hombres. Aquí dice que son 540 y ahora sí podemos obtener la probabilidad de que sea médico. Mi probabilidad de que sea médico, dado que es hombre, pues sería solamente mis 230 médicos que son hombres entre mi total de hombres, que es mi nuevo total, porque eso es lo que les interesa en el problema. Y dividimos de manera directa 230 entre 540. ¿Ok? Como pueden observar, les digo, el primer paso sería revisar qué es lo que les interesa, que sería la palabra que viene después de dado. En este caso dice dado que es hombre, entonces digo, ok, me voy a fijar en los hombres. ¿Cuántos hombres tengo? 540. Ahora, ¿cuántos de esos hombres son médicos? 230. Mi probabilidad de que sea médico dado que es hombre es de 230 entre 540, que si lo cambiamos
a decimal o a porcentaje, me da 42.59%. Y bueno, ahora tenemos que repetir este proceso con nuestro segundo ejercicio, que es muy parecido. Y en este caso nos está diciendo cuál es la probabilidad de que sea mujer dado que es médico. Entonces les voy a dar unos segundos como para pensar qué es lo que les había dicho en la slide pasada. En estos casos, cuando me dicen la palabra dado, recuerden que me están diciendo, ok, ahora solo me interesa lo que yo te diga después de la palabra dado. Solo les interesan los médicos. Yo quiero saber cuál es la probabilidad de que de todos tus médicos, si yo agarro uno al azar, sea mujer. Entonces yo digo, ok, en total, me fijo en la tabla, tengo 450 médicos. ¿Cuántos de esos médicos son mujeres? 220. Entonces mi probabilidad de que sea mujer, dado que es médico, sería 220 sobre 450. O el 0.48%, perdón, 0.48 en decimal, o el 48.88%. Una vez más, cuando tengan problemas que digan sea evento A, dado que sucede el evento B, me fijo en cuál es el total de mi evento B y después me fijo ahora sí en cuántas personas cumplen con las dos condiciones y ya nada más divido la intersección entre pues el evento B, que en este caso es que sea médico o mi total de médicos. No sé si me di a entender, pero este tema está un poco, no complicado, pero confuso, puede estar confuso, y más si están viendo la grabación, entonces recuerden que siempre me pueden pedir asesorías individuales o dudas respecto a algún problema o por qué no utilizaste esta fórmula o así, y yo con gusto se las respondo. Y también les recuerdo que hay una actividad que realizar, problemas pues parecidos a estos con tablitas y contestar las preguntas que son muy parecidas a estas, de que cuál es la probabilidad de que suceda esto, cuál es la probabilidad de que sea mujer dado que es ingeniero, etcétera, etcétera. Entonces, pues ya saben, si tienen alguna duda me pueden escribir, me pueden pedir una asesoría individual y con gusto estoy disponible para apoyarlos. Y pues es todo. Espero les haya gustado y que tengan un buen día. Gracias.